Hola, mi nombre es Sonia Espitaleta, ingeniera química de profesión ambiental de corazón, más conocida en el mundo de las redes como Sony Link. Aquí nos divertiremos hablando de emprendimientos, de situaciones actuales ambientales, pero principalmente aprenderemos mutuamente a darle más relevancia a la madre tierra. ¿Se animan? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esto, Pachamama Power Podcast. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan a este nuevo episodio de Pachamama Power. Hoy vamos a hablar de una decisión muy incómoda, pero que lleva años siendo inevitable. Colombia autorizó la eutanasia de hipopótamos para frenar su expansión. Sí, suena muy duro, pero más duro es ignorar lo que está pasando con nuestros ecosistemas. Lo que empezó hace varios años con 4 animales traídos por el narcotraficante Pablo Escobar, hoy es una población de más de 200 individuos en la cuenca del río Magdalena y creciendo sin control, alterando el agua, desplazando especies nativas y generando riesgos reales para las comunidades. Esto no es un debate de simpatía por un animal, es un debate sobre ciencia, biodiversidad y decisiones difíciles. Hoy vamos a entender por qué el país llegó a este punto y por qué no actuar ya no es una opción. Para entender esto con el rigor que se necesita y no con opiniones, tenemos dos voces claves. Nos acompaña Sara Acosta, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ecología del Paisaje, con experiencia en modelos de distribución y servicios ecosistémicos. Y también está con nosotros Rafael Moreno Arias, investigador con más de 20 años de experiencia en ecología y conservación, líder de estudios poblacionales y análisis técnicos del caso hipopótamos en Colombia. Hoy vamos a conectar lo social con lo científico porque este problema es de ambos. Bienvenido, Rafael. Hola Sonia, hola Sara y a todos los oyentes de Pachamama Power. Un placer estar acá. Bienvenida, Sara. Gracias, Sonia. Gracias, Rafael, por compartir este espacio y a las personas que se conectaron a escucharnos. En este primer bloque vamos a dar un contexto y la realidad actual de esto que nos acompaña el día de hoy y que son los hipopótamos. Rafael, pongamos esto en términos claros. ¿Cuántos hipopótamos hay realmente hoy en Colombia y por qué vemos las cifras tan distintas en medio? Bueno, hoy en día pues tenemos una estimación de entre 180 a 200 hipopótamos para el año 2022, que fue cuando se terminó el censo. Sí, y este censo fue resultado de 2 años de trabajo. Para el día de hoy, pues a una tasa de crecimiento cercana al 10%, pues hoy para 2026 estos números estarían rondando entre 400 a 450 individuos. Y bueno, porque vemos tantas cifras distintas? Pues porque estudiar a los hipopótamos, muchos lo han intentado, ¿sí? Muchas instituciones, otras personas, y los datos han sido muy variables. ¿Sí? La forma de tomarlos muchas veces es por ciencia ciudadana, por los registros que obtienen las personas y a veces esos dan unas estimaciones. Entonces, dependiendo de los datos en los que yo me base, pues voy a tener unas estimaciones. Pero en este caso, estos números que estimamos en 2022 de 180 a 200, por lo menos fueron tomados con una metodología que puede ser replicada por cualquier persona y poder llegar a las mismas conclusiones con una certeza del 95% de que van a obtener unos valores entre 180 y 200 si repitieran exactamente lo mismo que hicimos nosotros para el año 2022, porque ya han pasado 4 años y la población no ha dicho voy a dejar de reproducirme. Entonces esos números evidentemente van a aumentar. Sara, más allá de este número, ¿cómo vive esto el territorio? ¿Qué está pasando realmente en las comunidades con estos animales? Pues para poner un poco en contexto, yo hice en 2025 mi tesis de maestría mm, muy enfocada en los impactos que tenía el hipopótamo sobre los servicios ecosistémicos en el río Magdalena. Entonces lo que yo estaba pues interesada era mirar como si el hipopótamo está siendo de alguna manera disruptivo en la forma en la que la gente se está relacionando con la naturaleza, que es un aspecto pues también que nos compete a los ecólogos, ver esta parte socioecosistémica de la naturaleza. Entonces, más o menos queríamos mirar si los hipopótamos están siendo disruptivos con estas relaciones que las comunidades llevan décadas o hasta siglos con el río.
Entonces lo que encontramos allí haciendo entrevistas en Puerto Triunfo, en Puerto Nare y en Puerto Boyacá fue que sí hay, dependiendo del gremio y como del tipo de relación que tiene la persona con la naturaleza, sí percibe o reporta impactos. Por ejemplo, la comunidad de pescadores es la que reporta más impactos. El 100% de los pescadores que entrevistamos tenían la percepción más negativa posible sobre el hipopótamo, diciendo pues que ellos no solamente les afecta el riesgo, obviamente el riesgo de encuentro con un hipopótamo que puede ser mortal, sino que también les afecta en su actividad laboral y pues en su vida diaria. Entonces tenemos las comunidades de pescadores, tenemos la comunidad de ganaderos, que es digamos que el servicio ecosistémico, por así decirlo, que más prevalece en esta parte del Magdalena Medio, es la actividad productiva más importante. Y también es algo que deberían tener en cuenta los tomadores de decisiones porque los hipopótamos están afectando la actividad productiva principal de la región. Entonces también es algo para tener en cuenta. El turismo, claramente también hablamos del turismo. Yo iba con mi hipótesis de lo que siempre hemos escuchado en medios, porque normalmente los medios pues ponen una percepción que todos adoptamos muy fácilmente y es que pues el turismo es positivo, el hipopótamo es positivo para el turismo, pero aquí en las entrevistas que hicimos fue muy dependiente de qué tipo de turismo. Por ejemplo, el turismo de simplemente de recorrer el río Magdalena pues siempre ha tenido este tipo de turismo de personas que van a conocer el río, es afectado porque hay muchas personas que les da miedo subirse a una lancha a conocer el río Magdalena. Si son personas que no están interesadas en conocer hipopótamos, pues cada vez hay más personas asustadas de hacer recorridos por el Magdalena. Y también hay otro tipo de turismo que está siendo afectado, que es el turismo local. O sea, una cosa es el turista que viene de afuera a conocer el Magdalena y otra cosa son las actividades turísticas de las personas locales. Entonces también hay personas que solían ir a hacer su turismo, por así decirlo, de domingo, de paseo de olla, a ciertas partes del río, a algunas playas, que ya tampoco están teniendo acceso pues a su propio disfrute del río. Entonces, incluso en el tema del turismo podemos decir, según el estudio que hicimos, que hay una percepción pues, del hipopótamo muy ambigua. Hay personas, claramente no lo vamos a negar, que hay personas que se benefician con esto, pero eso no quiere decir que sea la única posición, incluso dentro de ese gremio. Entonces, pues en general, términos así de cerrar de cómo lo percibe la comunidad, depende bastante del gremio, pero hay varios gremios que están siendo afectados en su vida diaria y en sus actividades laborales por los hipopótamos. Precisamente ahí, Sara, quisiera preguntarte, tú que tuviste la oportunidad de ir hasta allá y conocer y tener más, digamos, testimonios, ¿cómo cambia la vida de una comunidad cuando un ecosistema empieza a alterarse con una especie invasora como el hipopótamo? Sí, pues la vida de una comunidad, justamente como estaba diciendo, siento que depende mucho de la relación que esta comunidad tenga con el ecosistema. Y las comunidades del Magdalena, estamos hablando del río más grande del país y estamos hablando de cientos de personas que han dependido toda su vida del río y cientos de personas que sus abuelos también dependían del río y tienen pues esta historia de vida que no debería pues ser disruptiva y eso es algo que pasa con las especies invasoras porque pues son personas que no querían una especie invasora allí. Entonces sí, cuando llega esta especie, obviamente llega a modificar pues la relación que tienen ellos con el ambiente. Creo que ninguno de nosotros quisiera vivir al lado de una especie invasora. Sea de flora o fauna, creo que ninguno de nosotros quisiera experimentarlo por los graves daños y los impactos ambientales y sociales que esto generaría. Y precisamente la gente romantiza la presencia de los hipopótamos y estamos en una semana coyuntural entre los animalistas, los científicos, los biólogos y precisamente entre las personas que estamos aquí habitando la capital, que no se imaginan lo que está pasando allá con los pueblos, con las comunidades, qué tan desconectada es esa narrativa dentro del territorio. ¿A qué le dirías a las personas que hoy están negando o haciendo esa negación frente a lo que está sucediendo allá con las comunidades? Pues fíjate que cuando la primera vez que yo fui al Magdalena fui acompañada de otra bióloga de los Andes que hizo su proyecto de grado.
también sobre los hipopótamos, y ella creó un proyecto muy interesante y el nombre me gusta mucho porque se llama Escuchemos al río. Y cuando estamos hablando de Escuchemos al río, es prácticamente escuchemos a la gente del río. Y ese proyecto es muy bonito porque incluso ella todavía tiene muchas entrevistas que hizo con video sobre qué quiere decir, qué tiene por decir la gente del territorio, porque en realidad lo que nosotros percibimos en la ciudad normalmente es información que nos llega muy fragmentada, algunas personas que dominan el discurso sin querer pues invalidar todo lo que están diciendo, pero sí normalmente los medios presentan solamente una cara de lo que pasa. Y también personas que dicen hablar por toda la comunidad, pues sin tener en cuenta todas las aristas y pues a todos los gremios que están involucrados en esto que es un conflicto socioambiental que pues el Estado también tiene que tener en cuenta todas las personas que están siendo vulneradas dentro de este conflicto. Entonces, sí hay unas voces que se escuchan más que otras, y aquí, sobre todo en la ciudad, pues tendemos a escuchar un discurso predominante y la invitación es pues a escuchar un poquito más allá de lo que pasa pues en la noticia y en el encabezado. Inclusive escuchar a lo que aquellos que ni siquiera pueden salir a una red social o inclusive dar una entrevista, porque muchos de esos pescadores no tienen estos accesos al internet o a una red social para poder dar su testimonio. Y Rafael, ¿quién está asumiendo el costo hoy real de esta problemática? ¿El Estado, las comunidades, el ecosistema, todo en un conjunto? Pues mira, realmente el costo de las especies invasoras lo sufre toda la sociedad, a diferentes escalas y a diferentes magnitudes. Es evidente que las personas locales son las que tienen los mayores costos y son costos que no son monetizables. Esos costos de perder ese derecho que tenemos como colombianos de la libre movilidad, de verla restringida, a pesar de que yo ya me haya acostumbrado a vivir con estos animales, porque ya llevan pues varios años, eso no niega la pérdida de parte de ese derecho fundamental. Por otro lado están esas afectaciones a las actividades productivas y que afectan tanto a pequeños como a grandes. Y que en la medida que haya más hipopótamos, pues van a aumentar los costos. ¿Cuánto cuestan? Pues en este momento no es monetizable, pero sí son un hecho. Es decir, ese ejercicio no se ha hecho, pero es muy fácil hacerlo. ¿Cuánto cuesta cambiar de cercas cada vez que el hipopótamo las rompe? ¿Cuánto le cuesta a un ganadero grande o a un ganadero pequeño o a un campesino cualquiera? ¿Cuánto cuesta perder 20.000 pesos por dejar de trabajar 2 horas en una faena de pesca? Entonces son costos que uno dice pueden ser irrisorios, pero cuando los miramos en una escala más grande son onerosos. Y son onerosos porque son personas que no tienen la mayor capacidad adquisitiva del país. Y por otro lado están esos impactos ecosistémicos, que desafortunadamente es claro que hay unos impactos. Lo que pasa es que los ecosistemas responden a una escala temporal mucho mayor que la de nosotros, ¿sí? Nuestra esperanza de vida puede ser 70 años y yo sí puedo cuantificar mis costos de dejar de trabajar un mes, de dejar de trabajar un año, pero los costos de los ecosistemas suben exponencialmente porque hay muchas partes siendo afectadas, unas más, otras menos. Unas de pronto no sean afectadas. Pero si lográramos monetizar eso a la escala de respuesta que tiene el ecosistema, que quizás se pueda ver en 50 años, pues podríamos ver esa escala de magnitud. Pero aquí lo importante es que existen, los riesgos existen. El problema, el problema es que esos riesgos van a ser cada vez más frecuentes y van a ocurrir con mayor probabilidad. Y ese es el hecho que se ha visto que hace 10 años, pues no se veían accidentes de tránsito con un hipopótamo. En los últimos 3 años hemos visto un accidente de un carro y 2 accidentes de moto. Y que afortunadamente a los señores de las motos no les pasó nada, pero el accidente fatal pues terminó con la muerte de un hipopótamo y con la pérdida total del carro de la persona que iba manejando. Entonces esos son costos que si bien si uno lo pone en una escala pequeña, pues dice, bueno, sí, fue un carro. Ah, pero se perdió la vida de un hipopótamo y se perdió la vida de una manera atroz. Entonces, si lográramos monetizar eso, pues los costos son reales. Y si hay más hipopótamos, pues, es decir, no hay que hacer un gran análisis para darnos cuenta que se van a incrementar.
Y por último, Precisamente pues hacia allá va la otra pregunta, Rafael, y es, los modelos que hablan de crecimientos de entre 8 y 10% de crecimiento anual. Eso, en términos prácticos y para que la gente lo entienda, es cómo está creciendo exponencialmente esta población de hipopótamos en Colombia. Pues mira, realmente las poblaciones crecen relativamente lento, pero llega un punto donde comienzan a crecer rapidísimo. Y entonces, imagínate que esta población crece al 10%. En 2022 estimamos un número máximo de 200. Eso quiere decir que en 2023 va a haber un 10% más, es decir, 220. 24 es 242. Pero hay un punto más o menos como en 2028 donde va a haber aproximadamente 380 hipopótamos. Y si tú le sacas el 10% a ese, van a entrar 38 nuevos. Entonces vas a tener 270 casi. Y en el siguiente año, pues fíjate que ya vas a tener que meter más y más individuos. En ese punto es lo que se llama el crecimiento exponencial. Entonces, la población no está creciendo así en el mismo ritmo. ¿Qué población, qué núcleo poblacional está así? Nápoles. Nápoles está en el tope. Nápoles está creciendo al 26% anual, pero no todos los hipopótamos se van a ver ahí, porque por su misma ecología ellos crecen y como no hay espacio, pues migran a los otros núcleos o a nuevas áreas. Ese es un problema, porque a veces solo se piensan los números, pero los animales no son estáticos y ellos se van a ir cuando el hábitat no les dé suficiente agua y suficientes recursos. Y cuando las interacciones sean tan fuertes, y es lo que se está viendo, esa migración que logramos detectar con el censo, que va yendo hacia el norte. Obviamente lo que se está viendo en Barranca Bermeja es el proceso de establecimiento. Son todos aquellos hipopótamos que han tenido que ir errando porque van siendo desplazados cada vez que un núcleo crece, agota recursos y tienen que pelear por ellos, el perdedor le toca salir. Y así van llegando hasta lo que hoy conocemos, en Magangué. Entonces, ese es realmente el problema. Eso significa crecer al 10%. Hay otras poblaciones que, por ejemplo, la población de Yondó, que es lo que está pasando en Barranca Bermeja, como todavía hay poquitos, pues si tú tienes 5, pues el 10% de ese 5, pues probablemente sea uno en el siguiente año y así sucesivamente. Pero en general toda la población está creciendo al 10, que es un número bastante importante, ¿sí? Y eso nos pone eh, de la mitad de la tabla hacia arriba si nos comparamos con poblaciones de otros países africanos que tienen unas poblaciones buenas y saludables. Entonces, eso en términos como muy sencillos es lo que significa crecer al 10%. Es como si tú tuvieras tu plata, tú siempre quieres ganar más, es como si tú en realidad estuvieras ganando el 10% anual de la plata que tienes. Entonces es como una manera de ver. Así funcionan las poblaciones. Yo quiero aprovechar este momentico para complementar o aprovechar justo que Rafa acabó de hablar como de la dinámica social de los hipopótamos, que la explicó muy bien. Hemos leído pues que muchas personas dicen como, pero ¿por qué no el confinamiento? ¿Por qué no un santuario en el Magdalena? Es justamente que la dinámica social de los hipopótamos no da para mantenerlos encerrados porque ellos van a presentar pues actitudes territoriales entre machos, en los mismos grupos que se forman. Entonces, esa es una de las razones por las que no es pues tan sencillo decir vamos a confinar 200 hipopótamos que hay o vamos a confinar los 400 hipopótamos que hay en este momento en el Magdalena, porque eso iría incluso en contra, irónicamente, del bienestar animal. No se pueden tener en una condición en la que ellos se van a matar entre ellos. Sí. Eso es fundamental. Yo, por ejemplo, yo soy partidario de que cuando uno enfrenta el crecimiento poblacional, uno tiene que atacar todos los procesos: reproducción, dispersión y supervivencia. El confinamiento, supongamos que si los esteriliza, vamos a poder controlarlos y si los podemos tener confinados. El problema es que eso no es éticamente responsable en términos de bienestar animal. Es decir, yo podría tener confinados un número extremadamente pequeño. Voy a poner un número que no necesariamente es cierto, pero un número donde sea logísticamente viable mantenerlos sin que se agredan y sin que estén estresados, que la normatividad también nos pide eso. Es decir, la ley 1774 obliga a que los animales no sufran ni hambre, ni sed, ni estrés,
Y entonces hay que ser conscientes, el confinamiento es una solución, pero es una solución pequeña. ¿Sí? Y es pequeña, independiente de los costos o de las necesidades logísticas, es pequeña porque no es ético meter tantos hipopótamos en un espacio confinado porque se van a presentar lo que acabo de decir. Eso no es ético desde el punto de vista biológico. Y ahí quiero tocar este punto importante. Aquí es donde la ética individualista de lo que significa el animalismo es donde debe primar. Y es donde debe decir, bueno, si yo los voy a confinar, yo los tengo que confinar de una manera que sea consecuente con esa ética, es decir, con ese bienestar animal, porque es un ser sintiente, entonces yo tengo que hacerlo, uno, porque es un deber ético, pero también porque es un deber legal. Entonces, eso yo no lo veo descabellado, pero la realidad es que si yo saco 5 o 10, con el ejemplo que les estaba dando de 20 cada año, pues yo no estoy haciendo nada, porque estoy sacando 5 y quedan 15. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 15? Hay que hacer otras cosas. Rafa, y ahí precisamente para explicarle también a nuestros oyentes por qué Colombia se volvió el escenario perfecto para la reproducción de tantos animales. ¿Por qué precisamente tenemos tantos núcleos? Y cuéntanos cuántos núcleos ustedes han podido identificar en ese censo. Pues mira, normalmente las especies invasoras son exitosas porque llegan a un lugar nuevo y a ese lugar nuevo tienen dos condiciones: ausencia de depredadores y sobreabundancia de recursos. Y este es el caso que presenta Colombia. En primer lugar, tiene ausencia de depredadores. Si bien en África los grandes felinos pueden cazar crías, el efecto en la mortalidad es relativamente bajo en términos poblacionales. ¿Cuál es el principal controlador poblacional de los hipopótamos en África? Las grandes sequías. Entonces, la dinámica climática e hídrica de África es un controlador. ¿Qué pasa? Cuando entra la gran sequía, se reduce la cantidad del espejo de agua, los pastos se secan y la población empieza a entrar en una crisis de recursos. Cuando entra esa crisis de recursos ocurren dos cosas: luchas territoriales por el agua y por los recursos. Y eso ocasiona muertes. Y por otro lado, también empiezan a morir otros de inanición, porque la comida no alcanza para todos. Cuando quedan esa cantidad de cadáveres, pues ahí es donde entran otros organismos dentro de esa dinámica ecosistémica típica africana, que son las enfermedades. Y de hecho los hipopótamos predicen la distribución y el movimiento espacial de muchas enfermedades, entre ellos el anthrax. Eso ya está supremamente documentado, pero eso solamente pasa en África. Cuando llegan a Colombia y llegan a una zona de bosque húmedo tropical que nunca tiene déficit de agua, es decir, el Magdalena baja, el Cocorná baja, los afluentes bajan, pero nunca se secan. Y adicionalmente, como Sara lo explicaba, una de las principales actividades productivas del Magdalena Medio es la ganadería. Y la ganadería en Colombia se sostiene a través de pastos africanos. Entonces, además de que nunca pierden el agua, pues tienen comida a domicilio. Entonces, porque son las especies que prefieren en África, son las mismas que se están sembrando acá. Pues claro, eso es lógico. Por eso se trajeron pastos de África, porque son supremamente eficientes para levantar el ganado. Entonces, esas son las dos condiciones. Entonces, y bueno, depredadores grandes, el mayor es el jaguar, pero un jaguar podrá lidiar con una cría, pero nunca tendremos tantos jaguares y con estrategias de cacería de grupo como lo tienen los leones. Y entonces, pues un jaguar no tiene nada que hacer. Además, un jaguar pues va a preferir siempre una presa más pequeña, pues porque evolutivamente ya está, su diseño no le permite manejar una presa más grande. Entonces, Rafa, ¿y cuántos núcleos tenemos en Colombia? pues hasta o por lo menos hasta 2022, logramos identificar 7 núcleos poblacionales. Un núcleo poblacional que tiene un área aproximadamente de 8 kilómetros cuadrados y es donde está la mayor población, que es donde están la mayoría de hipopótamos de la hacienda Nápoles y de laguitos aledaños. Luego, si tú te vas un poquito hacia el oriente, hacia el río Magdalena, va una quebrada que se llama Tolones. Ahí tenemos estimados aproximadamente 12 individuos. Luego, si cogemos el Magdalena hacia arriba, hasta la desembocadura del Cocorná, en el río Cocorná y la isla del Silencio, hay una estimación de cerca de 35 individuos. Esas tres poblaciones son las que están como en una fase de crecimiento más rápido. Ya más al norte, en Puerto Nare, en la desembocadura del río Nare, ahí tenemos otro grupo poblacional identificado, más o menos de 8 individuos, que
en términos de crecimiento, pues todavía se espera que no comiencen a proliferar tanto, ¿sí? Como lo expliqué anteriormente, entre más hay, la velocidad es más rápida, la velocidad de crecimiento. Luego viene el núcleo de John Doe, que es donde últimamente se han empezado a ver más hipopótamos y que han desencadenado que el alcalde tenga que cerrar algunas escuelas. Entonces, al principio era uno como los registros que tuvimos allá en ese núcleo de Yondó, que es más o menos como en el río Carare, iba hasta el sur de San Pablo, Bolívar, pues realmente tuvimos pocos registros, pero muy cercanos a donde están ocurriendo hoy los hipopótamos. Es decir, eso como que nos da evidencia de cómo ha ido moviéndose la población. Y finalmente está el núcleo de Magangué. Hay un espacio donde no tenemos evidencia, que va más o menos desde el Banco Magdalena hasta Magangué. Esa zona del brazo de la loba, que es como se conoce al Magdalena, donde empieza la depresión momposina, allá hay otro grupo también muy pequeño, pero ese grupo es un misterio porque hay varias hipótesis. Es posible que haya migrado y que durante nuestro muestreo, por la dinámica propia de la depresión momposina, no hayamos encontrado evidencias de una manera tan fácil. Pero por otro lado, también está una hipótesis de traslado por otros medios. En este caso, hubo unos traslados de unos hipopótamos a Buenavista, Córdoba, y esa hipótesis también parece plausible que se hayan escapado esos dos que se llevaron, que originalmente se creía que estaban esterilizados. Eso es algo que hay que investigar, pero la realidad es que allá también están. No tan dramática la situación como se ve desde Cocorná hacia Doradal. Pero bueno, esos son los 7 grupos poblacionales. Y los más preocupantes son los 3 primeros que les comenté. Rafa, ¿qué dicen los modelos si no se hace nada en los próximos 10 y 15 años? Mira, yo estaba intentando hacer aquí una cuenta rápida, pero pues en nuestra estimación del artículo donde publicamos los resultados del censo, las estimaciones para 2035 nos hablan de 735 hipopótamos. Sí, que no todos van a Oh, pasar en Nápoles. Evidentemente, Nápoles ya está en una etapa donde va a tener entre 50, 60, 70, va a haber un choque y van a comenzar a migrar. Lo que vamos a ver en el futuro es el crecimiento, por ejemplo, del de Yondó. Pues de hecho lo hemos visto en los últimos 4 años. Desde 2022 a 2026 se han incrementado los avistamientos en Puerto Nare y también en Barranca Bermeja. Y eso se puede ver también a través de la ciencia ciudadana. En las plataformas como iNaturalist hay cada vez más registros de Puerto Nare. Es interesante, donde yo encontrábamos algunos rastros con el equipo de trabajo en una isla que es muy parecida a la isla del Silencio, pero en Puerto Nare, pues allá encontramos como evidencia indirecta. Estoy hablando de rastros. Y casualmente en 2000, pues yo ya revisando estos años, pues ya han aparecido 2 más. Entonces, eso es importante, porque esos registros normalmente los hacen las personas que viven allá, que todos los días tienen la posibilidad de ver. Esa es la dicha de cualquier biólogo cuando quiere muestrear, poder estar tanto tiempo que pudiera uno registrar todos esos pequeños cambios. Pero la ciencia ciudadana, por ejemplo, ha permitido identificar eso. Y eso también es importante porque eso puede ser utilizado como forma de alerta temprana y también para el monitoreo de la implementación del plan que se vaya a hacer. Tú acabas de mencionar algo súper importante y es alertas tempranas. Ya la alerta temprana frente a los hipopótamos creo que nos pasó factura. Esto ya es más que, ya no es temprana, sino muy tardía, siendo ya más reactivos que preventivos. ¿En qué punto estamos? ¿Es controlable o ya se nos hizo tarde? No, 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 no. Yo creo que afortunadamente no se nos ha hecho tan tarde, porque en medio de todo que la población esté creciendo rápido, pues también como que la historia de vida del hipopótamo nos da un poquito de gabela, porque es un organismo que a pesar de que se está reproduciendo rápido, pues se demora, ¿sí? Se demora su gestación, va a crecer rápido, no tan rápido con algo que no podamos manejar. Pero por eso aquí es importante que ese manejo tiene que ir si está ganando un 20%, el manejo tiene que quitar al menos más del 20%, para que la población comience a bajar. Entre más yo pueda bajarle, el control va a ser mayor. Pero pues eso depende de infinidad de aspectos logísticos, sociales, y de cómo se vaya a implementar. Pero las alertas tempranas todavía existen y son útiles especialmente para esa zona donde no tenemos evidencia.
No tenemos evidencia a pesar de que hicimos el ejercicio de muestrear con una cantidad de esfuerzo altísima. Eso no nos quiere decir que en la ausencia de evidencia no estén, pero ahí es donde deben primar las alertas tempranas. Es decir, en la depresión momposina, en zonas como cercanas a la Ciénaga de Zapatosa, al sur del Cesar, en las zonas ribereñas de San Martín, en todas estas áreas también del sur de Bolívar. Ahí hay que implementar las alertas tempranas, la versión preventiva. La reactiva sí toca hacerla principalmente y por eso las estrategias de manejo están enfocadas y la ministra por eso mencionó, nos vamos a centrar en las dos poblaciones que están creciendo más rápido, que son la del río Cocorná, Isla del Silencio, y el núcleo poblacional de Nápoles, que cuando hablo de Nápoles no es solo la hacienda, son toda esa cantidad de lagos aledaños, porque también la gente piensa que los 120 que puede haber ahí, todos están en la hacienda. No, están en los caños, en los jagüeyes, en diferentes lugares, inclusive al otro lado de la autopista Medellín-Bogotá, bueno, o Medellín, ya cruzan la autopista. Entonces también están en otras zonas aledañas que están como al sur de Nápoles. Entonces, ahí ya es una situación reactiva, que solamente se va a poder solucionar con múltiples estrategias. Una solita no sirve. Hablábamos del confinamiento al principio, pero no será suficiente. ¿Por qué las medidas de esterilización y traslado no han sido suficientes? Porque creo que ya después del ejercicio que ha hecho Cornare, porque Cornare ha sido la corporación que le ha tocado enfrentar el problema, y lo ha hecho de una manera que es muy destacable. La formación que tienen o que han logrado ellos para manejar este tipo de esterilizaciones, de cirugías, del manejo de los hipopótamos es de quitarse el sombrero. Y ellos han metido todo y han tenido presupuestos locales, han tenido presupuestos también desde el ministerio, sobre todo después de que se declaró invasora, se pusieron unas metas, pero por más de que lo intentaron, pues no lograron las expectativas. Pero eso ya lo había advertido el mismo David Echeverry, que ha estado casi en la cabeza de ese tema. Y es que él siempre lo ha dicho, es que todo con los hipopótamos es lento y difícil. O sea, yo quiero que entiendan eso. Nosotros llevamos tanto, y él lo repite, y es la persona que ha estado enfrente del cañón siempre. Hicieron su mayor esfuerzo, pero fíjate que ha pasado, desde la declaratoria han pasado 2 años y no se han podido pasar de 20 esterilizaciones. Entonces, para lograr eso, pues imagínate, ya estamos en un déficit de 10, al menos, si están creciendo al 10%. ¿Sí? Ya vamos en pérdida de 10. Entonces, esos 10 que toca hacerlos. Bueno, confinemos 10, pero necesitamos más porque tiene que ser más de 20 anual. Entonces ahí es cuando la otra estrategia sí o sí tiene que entrar. ¿Por qué? Porque sí ataca ahí mismo. Yo realmente valoro mucho al ministerio porque el ministerio intentó ser muy prudente. Dijo, vamos a intentar las opciones que menos impacto en la opinión pública tienen, porque no son decisiones fáciles. Intentó la translocación desde 2024, 2 años, y eso no es como soplar y hacer botellas, no es como, venga, me recibe 10 hipopótamos, no, tienen que cumplir una normatividad internacional, pero que si se logra, bien, pero también tenemos que ser sensatos. Tú no sacas 80 hipopótamos en un año, o sea, no se pueden sacar en un año. ¿Sí? Como son algunas cifras que sueltan sin ningún rigor. Entonces tú no los puedes sacar logísticamente. Y tampoco el trámite normal que tienen que hacer los países ante CITES, pues toma tiempo. Eso no es como un derecho de petición que me lo tienen que responder a los 15 días. No, cada país se va a tomar el tiempo que necesite y un estado no puede presionar a otro estado. Colombia no puede decirle a la India, oiga, pero ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y la India tampoco puede llegar a presionar a Colombia, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me los ha mandado? ¿Sí? Entonces, porque esas son cosas que se manejan a una escala diplomática entre estados, porque los estados son los que firman la convención CITES, no las personas. Entonces, por más buena voluntad que haya de todas las personas que hagan contactos con santuarios, con zoológicos, todo tiene que pasar a través de los estados, a través de las cancillerías de los países. Entonces, y eso no son trámites de un día para otro, no es como sacar el pasaporte.
Adicionalmente, porque precisamente sacar, digamos que 80 individuos hasta la India también implica un bienestar animal, o sea, es un confinamiento precisamente de largas horas, porque esto no es que yo los voy a mandar en un vuelo charter a esos hipopótamos, sino que realmente también van confinados y pueden morir muchos en el proceso, inclusive de traslado. O sea, ahí también hay que también importarnos también ese bienestar animal, que es una decisión difícil, claramente, pero transportar a 80 especímenes en un barco donde van a estar confinados por no sé cuántas horas de aquí a la India, también nos debe también conmover el corazón de por qué hemos llegado hasta este punto, ¿no crees? Sí, de acuerdo. Y yo creo que ahí es donde de verdad el uso del bienestar animal y de la ética individualista es donde debe primar. Porque ahí sí yo pongo una ética ecosistémica que me permite valorar o darle un valor moral, por ejemplo, a las relaciones ecológicas entre las especies o a los servicios ecosistémicos. Esa ética no me sirve para poder valorar de una manera adecuada el sufrimiento que va a tener el hipopótamo en un barco o en un avión con todo lo que tenga que ver. Esa ética tampoco me va a permitir determinar que todos los exámenes que deben cumplir, los exámenes sanitarios se hagan de la mejor manera. Eso se hace a través de esa ética de bienestar animal. Pero por el contrario, la ética de bienestar animal también se queda corta cuando tiene que valorar otros elementos, como son las relaciones entre las especies nativas. Para ahí esa ética no sirve. Por eso ahí se usa una ética ecosistémica, una ética que valora o que permite valorar moralmente otros atributos que ya no es la vida y la sintiencia, sino esas propiedades emergentes que tienen los sistemas en términos de ecosistemas. Y ninguna de esas dos éticas, ni la animal, ni la ecosistémica, nos permite valorar adecuadamente las necesidades de las personas, los derechos de las personas, nos guste o no, porque dentro de nosotros eh, también criticamos la ética antropocentrista, pero la ética antropocentrista, pues definitivamente es la que aplica para solucionar los problemas de acceso y de valorar los derechos de las personas. Entonces, aquí es importante que ese debate no se trata de que una ética sea mejor que la otra. Hay que usar la que es en donde debe ser. Y ese es un problema complejo, porque al final de cuentas eso es lo que busca la ciencia política, ¿no? ¿Cómo logramos juntar esas diferentes visiones de la realidad? Pero lo único que sí es cierto es que las tres tienen que estar. Pero para los ecosistemas debe primar la valoración ecosistémica. Para el maltrato animal, la ética individualista. Para los derechos de las personas, la ética antropocentrista. Así algunos se despeluquen. Pero la realidad es esa. La realidad es esa y yo creo que eso es importante también para desescalar ese debate como dos posiciones netamente opuestas. No, son complementarias. Así como son complementarias las estrategias de manejo. Sari, precisamente con lo que estábamos hablando con Rafael, ¿cómo puede ver la comunidad precisamente estas últimas decisiones y estas declaraciones del ministerio? Cruel, injusta, es un alivio frente a ya por fin vamos a ver algo de solución. ¿Cómo crees tú que están en estos momentos la comunidad aceptando esto que acaba de mencionar la ministra hace un par de días? Sí, pues yo no quisiera, digamos, hablar en nombre de todas las personas porque obviamente aquí hay un universo enorme de opiniones, pero sí contar algunos casos que sucedieron pues cuando fuimos a hacer este trabajo de entrevistas. Por ejemplo, hubo personas que no accedieron a ser entrevistadas porque ya decían, yo estoy cansada de que vengan a hacerme preguntas, de que vengan a hacerme socializaciones y que al final el hipopótamo, este era un caso en Las Angelitas, que es una escuela que queda en Puerto Nare, y a final de cuentas los hipopótamos vienen a mi finca todos los días o día de por medio, me espantan las gallinas, me dañan las cercas, y aquí, o sea, hay muchas personas que se sienten realmente abandonadas por todas las decisiones que ha tomado el Estado hasta el día de hoy. Hay muchas personas que decían, yo no quiero más preguntas, yo quiero una solución para mi vida diaria. Por ejemplo, también tenemos, yo sinceramente sí quisiera que las personas pues de la comunidad animalista, que también hay comunidad animalista en el territorio, pues vean que el Estado les ha hecho caso
desde 2009 prácticamente, desde que ocurrió el escándalo con el hipopótamo Pepe, y posterior a eso se prohibió cualquier tipo de cacería a los hipopótamos. Ya estamos hablando de más de 10 años que el Estado ha estado escuchándolos, entonces tampoco pueden decir, pues ahora que en 2026 se toma una decisión, pues que ellos están siendo invisibilizados, porque la verdad es que llevan muchos, muchos años dominando no solamente la opinión pública, sino dominando, pues siendo los favorecidos de las decisiones del Estado. ¿Y qué ha resultado en eso? Pues realmente podemos observar con evidencia que las propuestas, por ejemplo, la propuesta de solamente dedicarnos a la esterilización no ha funcionado. Entonces ya pasaron muchos años y la población de hipopótamos siguió creciendo y sobre todo, pues cuando uno esteriliza un hipopótamo, él vuelve al territorio y vuelve pues a tener todos estos impactos sobre las comunidades, sobre los pescadores que no pueden ir a muchos sitios a hacer sus faenas o que se demoran mucho más tiempo del que se demoraban antes en salir a pescar, porque el tiempo en que se demora un hipopótamo en salir a respirar a veces puede ser 10 hasta 15 minutos y ese es el tiempo que tiene que esperar un pescador para decidir si va a lanzar su red a un punto y les ha pasado, o sea, esto no es como que ellos estén asustados porque sí, les ha pasado que ellos tiran la red y asustan al hipopótamo y el hipopótamo los persigue a ellos. Entonces son cosas que están impidiendo prácticamente el derecho al trabajo, a la salud alimentaria, porque muchas veces pues las personas trabajan para comer. Sí, sobre todo las personas que dependen del río. También hay muchos casos, hay hipopótamos que han matado terneros, por ejemplo, que es un daño económico que puede valorarse fácilmente y es un daño pues que nadie está reparando. Entonces yo sí creo que, y lo de las cercas que mencionaba también Rafael, y aquí también hay cierta desigualdad porque sucede que las personas que más tienen dinero han empezado a poner cercado eléctrico. Entonces, al final, los hipopótamos solamente están entrando a los predios de las personas que no tienen dinero para tener un cercado eléctrico. Entonces, vemos una comunidad muy vulnerable que en este momento no ha sido escuchada, que lleva muchos años en los que ha sido totalmente invisibilizada. Y pues de lo que yo pude preguntar en las entrevistas, y hay una gran cantidad de personas que está esperando a que el plan salga adelante. No podemos decir que toda la comunidad del Magdalena Medio está del lado animalista, pues ya tenemos justamente evidencia de que no es así. Hay personas que dicen que no se hacen estudios y pues nosotros también hemos sido juiciosos en hacer estudios y demostrar pues que justamente sí hay personas siendo afectadas y hay personas que necesitan una solución sobre todo eso. Rafa, estos momentos, precisamente, ¿qué significa la eutanasia? Porque hay demasiada desinformación, ya se están poniendo personas a decir que se van a hacer como una cacería, como al estilo el tema ilegal en África. ¿Qué significa realmente la eutanasia en estos momentos? Bueno, creo que voy a intentar dar un contexto, ¿sí? En Colombia existe un término que se llama casa de control, pero ese casa de control funciona como el instrumento jurídico. Entonces, bajo la casa de control es que se puede hacer, por ejemplo, control del caracol africano. ¿Cómo se hace el control del caracol africano? Pues se cogen unos caracoles y literalmente se sacrifican con cal o con algún otro elemento. Bueno, hay unos protocolos, ¿sí? Y fíjate que ahí no está ocurriendo un safari, está ocurriendo jurídicamente una casa de control. ¿Y qué está ocurriendo también ahí? Una eutanasia, ¿sí? Es un sacrificio con el menor dolor posible. Las personas que estudian estos moluscos seguramente ya llegaron a la conclusión que esa es la manera más rápida para hacerlo. En el caso de los hipopótamos, ¿qué significa? El protocolo que se ha presentado hay dos opciones. Una opción que es por arma, una opción física, que normalmente es un arma de fuego, es un disparo, eh, para generar la muerte del animal. Y la otra opción es la eutanasia química, que es la que normalmente también se utiliza para las eutanasias de los humanos donde es permitida, que básicamente es generar la muerte a través de un medicamento. Ahora se me pasan los nombres, pero agentes eutanasiantes. ¿Para qué? Para generar la muerte. Eso es el contexto. En segundo lugar, ¿quiénes son los que hacen eso? Esto no va a ser un show de tipo safari
donde va a haber mucha gente disparando a lo loco, no. Y tampoco van a ser 80 en una cacería. O sea, la realidad, como les mencioné anteriormente, y como lo dice David Echeverry, todo con el hipopótamo es lento y difícil. Entonces, el día que se haga la primera eutanasia química, pues eso va a tener todo un trabajo detrás para lograr llevar, cebar al animal y tenerlo. Y las personas que hacen eso, el único responsable son las autoridades ambientales, nadie más en Colombia lo puede hacer. Y las autoridades ambientales, pues obviamente lo tienen que hacer como lo dice el protocolo. Y el protocolo ya es muy claro. Hay que propender por el bienestar animal para que esa muerte sea mínimamente dolorosa. Nunca va a haber una ausencia total de dolor, ni en la naturaleza, ni en nuestras actividades. Entonces, lo que se trata es de minimizar ese dolor y ese sufrimiento que pueda estar llegando. Pero entonces a veces sale el argumento de, ¿por qué entonces eso no se hace con las vacas o con los búfalos? Pues sí, con las vacas y los búfalos se hace en un matadero, sí, pero eso no se llama casa de control, sí, porque es de consumo. Y por eso las vacas y los búfalos, si bien están generando unos impactos brutales, al al menos están controlados por una normatividad y por el consumo. Entonces, esa es una parte. Pero con los hipopótamos nadie los controla. Entonces, pues es una decisión supremamente difícil. Nadie le gusta matar a un animal. Bueno, aunque no nos digamos mentiras, eso depende, porque si es un zancudo, pues no pasa nada. Si es una cucaracha, tampoco. O sea, hay mucha gente que no le va a haber problema a eso. No le va a haber problema a que hagan casa de control en cualquier restaurante o en cualquier centro comercial donde hay múltiples trampas para roedores. Entonces, es relativizar. La casa de control se aplica diariamente para controlar enfermedades, para todo eso. Y justamente la misma normatividad dice, bueno, hay que mantener el bienestar animal, pero si hay riesgo de afectación ecológica, de afectación social y otras afectaciones, el Estado tiene la potestad de utilizar el instrumento de casa de control, que en este caso se va a utilizar pues con esas eutanasias químicas y físicas. Y eso que les digo es un parágrafo, claro, no soy abogado, pero ahí aparece debajo de la ley 1774, ahí aparece esa salvedad, porque si no apareciera esa salvedad iría en contra de las normas anteriores, pero también limitaría al Estado, al Ministerio de Salud, por ejemplo, a evitar epidemias de roedores, a infinidad de otras cosas, de otras plagas que se fumigan en cultivos y que técnicamente son eutanasias a gran escala. ¿Por qué? Porque utilizan insecticidas de rápida acción para que los insectos no queden moviéndose, sino que mueran al instante. Y es un problema de percepción de escalas. Si el argumento es la vida tiene que aplicar para todos, no solo para los sintientes. Entonces, supongamos que ahí el argumento de la vida en términos de manejo comienza a chocar con la percepción de sintiente. Entonces, pero bueno, esos son debates filosóficos que hay que dar como sociedad. Pero en este momento la normatividad es muy clara. Casa de control es ejecutar una muerte indolora que se denomina eutanasia bajo la mejor técnica dependiendo del organismo que toque. Con el pez león creo que es un arpón y no más, por ejemplo. Y Sara, nadie se está quejando. Sara, ¿cuál fue el mayor error del país en este tema? Yo creo, voy a decir dos errores, uno en el que creo que todos y muchas personas que he visto esta semana en redes sociales estamos de acuerdo y es dejar pasar el tiempo, alargar esta decisión hasta que llegara a un punto en el que es muy drástica para todos y que pudo haberse solucionado muy fácilmente. O sea, haber manejado 4 hipopótamos en el momento en que los dejaron pues sin control alguno fue un error pues que creció y creció, por así decirlo, como una bola de nieve hasta que estamos en este punto y tenemos que tomar decisiones que no son agradables para nadie, pero también siento que es como la opinión pública en general de lo que hemos podido escuchar en esta semana de debates que ha sido muy álgida, pero mi opinión personal es que creo que el mayor error ha sido que ignoren a las personas, que nadie les preguntó si querían tener un hipopótamo en su finca, si querían
si estaban de acuerdo con que un hipopótamo fuera a defecar en el pozo donde toma agua su familia, o si a ellos nadie les preguntó si estaban de acuerdo pues con tener los hipopótamos en su territorio, y además nadie se preocupó por solucionarles, por ayudarles a evitar algún tipo de impacto o en este momento ayudar a controlar todos los daños que ellos están sufriendo. Y ha sido, pues, es algo muy común en Colombia, invisibilizar pues a las poblaciones rurales que no están en TikTok. Por ejemplo, los grupos etarios de los pescadores artesanales en el Magdalena, y yo creo que en todo Colombia, son entre los de los 50 años para arriba. Son personas que no van a estar haciendo videos eh, con subtítulos de IA, o no van a estar en Twitter pendientes de cuál es el hashtag del día. Y eso no quiere decir que ellos dejen de ser pues ciudadanos y personas que tienen los mismos derechos que tenemos las personas de la ciudad. em, y ellos han sido pues completamente ignorados en la toma de decisiones. Rafa, Sí, yo también coincido con Sara en que uno de los grandes errores del país es, es haberse demorado en tomar la decisión. Pero creo que ese es un problema de idiosincrasia y de idiosincrasia política. Y porque en realidad prima más el mantenimiento del poder independiente del ala política de la que estemos hablando. Esto prima más y el temor a perder estos privilegios dentro de la estructura política de las grandes ciudades, porque efectivamente eso solamente ocurre en las grandes ciudades, ese centralismo es real. Ahí se toman todas las decisiones y ellos son las que la ralentizan. Y eso ocurre por esa desconexión brutal, que es el segundo error. Esa desconexión brutal de que creen que el resto del país es como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Ese es un error, pero no solo con los hipopótamos, con múltiples problemas ambientales que tenemos en el país. Pero y ese es un error que tiene nombre y tiene doliente. Y han sido pues todos estos políticos que han utilizado todo esto para sostener ese caudal político, ese caudal electoral en las grandes ciudades, a costa del sufrimiento de todo lo que, por ejemplo, nos ha mencionado Sara. Entonces, ese es el siguiente error. Y el otro error, y en el que probablemente hemos caído, es creer que ese mundo virtual es representativo del mundo real. Y pues Sara dio un ejemplo. Pues si yo tengo 70 años, pues yo no voy a estar en el mundo virtual. Además que pues ya soy viejito, me acostumbré a vivir sin redes, ¿sí? Entonces, esa es otra desconexión y en esa sí somos culpables todos. O sea, nadie puede decir acá en ningún lugar. Esa es una culpa de todos los que vivimos en las ciudades. Que asumimos que todos tienen acceso a Internet, que asumimos que todos tienen un teléfono inteligente, que asumimos que todos tienen la misma capacidad del manejo de la tecnología que las personas de la ciudad. Entonces, esa es la otra desconexión temporal, desconexión física. Esos yo creo que son los tres errores. Y pues bueno, cada quien tiene esos dolientes. Yo asumo el mío, intento hacerlo cada día, pero bueno, ojalá en algún momento dado cambie este centralismo, porque ha sido también, desde mi opinión, uno de los grandes promotores de las grandes desigualdades del país. Sara, ¿qué le dirías a los que hoy se oponen sin conocer lo que está pasando precisamente en el Magdalena Medio? Bueno, yo diría que principalmente siento que muchas personas se oponen siendo buenas personas, o sea, se oponen pensando cosas buenas, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos aquí decir como no, esta persona es malvada y quiere arruinar todo, no, pero entonces sí me gustaría pues que la gente tuviera un poquito más de mente abierta de ver este problema es muy complejo, ni muchas aristas, ni muchos involucrados. A nosotros también nos importan los hipopótamos, pero nos importan más cosas además de los hipopótamos. Nos importa el ecosistema, nos importan las personas que viven y dependen de este ecosistema. Y también somos conscientes de que es un problema complejo y asimismo la solución tiene que ser compleja. Entonces siento que la invitación también podría ser a que huyamos un poco de soluciones simples. O sea, si viene alguien y nos dice, no, hay que mandar a los hipopótamos a un zoológico y ya todo solucionado, o cosas así que suenan muy bonitas en el papel y están cargadas de buenas intenciones, pero no son realistas y no resisten
como un debate lógico. Entonces aquí yo siento que la invitación es a hacer un poco más uso del pensamiento crítico, de escuchar a los otros, pero igual los otros también tienen ese deber de escucharnos a nosotros y de escuchar a las personas que han sido sistemáticamente ignoradas. Rafa, si hay algo que la gente debería entender sí o sí de este problema, ¿cuál sería? Y bueno, voy a hablar específicamente de las personas de la ciudad porque creo que ese es uno de los grandes errores y de los grandes promotores de muchos debates que no son productivos específicamente en ese mundo virtual. Entonces yo creo que lo, o sea, mi sugerencia para estas personas es hagamos el ejercicio de decir, bueno, ok, yo quiero salvar, tengo todas las buenas intenciones de salvar a los hipopótamos. Pero ¿qué pasaría si yo soy un ganadero de plata? ¿Qué pensaría yo? ¿Qué pensaría si soy un pescador de 70 años? ¿Qué pensaría yo si soy una mujer de campesina que le toca ir a recoger el agua hasta un Hawái sobre los hipopótamos? Es decir, todos pensarían como yo estoy pensando con los privilegios que tengo, que no necesariamente tienen que ser los mejores. Puede ser cualquier persona que legítimamente sienta empatía por los hipopótamos o por cualquier otro animal. Pero yo pienso que esa empatía no puede ser selectiva. Yo no digo, está bien, sienta empatía por el hipopótamo, pero sienta empatía también por el pescador, sienta empatía también por el alcalde de un municipio que le toca abordar la situación, solucionar los otros problemas. Sienta empatía por la persona que le toca arreglar las cercas cada cierto tiempo. Sienta empatía por aquellos niños de Barranca Bermeja que les quitaron las clases y que no están acostumbrados a ver hipopótamos. Yo creo que ese ejercicio lo tenemos que hacer antes de, porque yo creo que eso nos abre la puerta a que nuestra mente esté abierta a las otras opciones. Y definitivamente, así como a uno le llegan estafas por WhatsApp o por cualquier otro medio, donde que se ganó no sé cuántos millones, se le llegó al correo que se ganó la herencia del príncipe no sé qué de Nigeria. Esas soluciones fáciles para problemas complejos, así como nos pasa cuando no tenemos plata por alguna razón, nadie nos va a regalar 10 millones de dólares así de la nada. De esa misma forma, me perdonarán si es extrema la comparación, pero es lo mismo que pasa cuando llegan estas soluciones mágicas. Créanme, o sea, yo digo, piensen un poco. Y no, con esto no estoy diciendo que sean ignorantes o no, porque probablemente es cuando a uno se le pasan las cosas. Es como una estafa, ¿sí? No lo quiero llamar porque no está hecho de mala intención. La persona que promueve decir, yo puedo sacar, yo le meto toda la ficha a sacar 100 hipopótamos. Probablemente lo haga de buena gana. O sea, esa persona legítimamente está pensando que lo puede hacer. Pero yo del otro lado, como oyente, pues puedo decirle, bueno, esto es demasiado cierto para ser verdad. ¿Por qué no se hizo ya? Esa es la primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué no, y por qué no lo hicieron ya? Eso yo creo que es la reflexión que podría dejarles a las personas específicamente, a las de la ciudad. Yo no me siento capaz de ofrecerles sugerencias a las personas que realmente están viviendo con el problema. Es decir, no me siento con la autoridad moral para sugerirles hagan o no hagan. Me siento con la autoridad moral porque asumo que yo como ciudadano de Bogotá he cometido esos errores, pero tengo la autoridad moral porque los he ido cambiando. Entonces, ahí siento que se lo puedo decir a mis coterráneos bogotanos de Medellín, de Cali y de las grandes ciudades que vivimos en otras condiciones. Hasta ahí llega mi sugerencia. No me atrevo a las personas que directamente viven el conflicto con los hipopótamos. Me parece un poco arriesgado. En este episodio dejamos algo claro. El problema no son los hipopótamos. El problema es haber ignorado durante décadas la invasión biológica hasta que se volvió inmanejable y muchas veces, pues claramente dejando actores sociales importantes a la deriva. Hoy la ciencia no está eligiendo entre lo bueno y lo malo, está eligiendo entre lo que causa menos daño. Porque mientras el debate se queda en la emoción, el ecosistema sigue cambiando, las comunidades siguen asumiendo el impacto y el problema sigue creciendo. Y hay una verdad incómoda que no podemos evadir. No hacer nada también es una decisión, solo que la más irresponsable es esa. Muchísimas gracias, Rafael. No, a ti, Sonia, por la invitación. Realmente, pues me siento halagado de que me hayas invitado a tu podcast y poder compartir muchas de estas cosas que a veces no se logran llegar a muchas personas, pero seguramente tú con esta herramienta, pues vas a cumplir muy bien esa labor y pues también lo mismo a Sara.
Un placer haber compartido esta charla tan agradable sobre este problema tan grave que nos compete a todos. Gracias, Sara, por estar aquí. Gracias a ti, Sonia, por invitarme, a Rafael por muchas cosas, además de esta charla, también él fue la persona pues que permitió que mi tesis saliera adelante prácticamente, que fue un trabajo pues posterior al que él empezó a hacer. Y quisiera despedirme con una frase de una persona que entrevistamos en el Magdalena, que puede ser muy diciente para este momento, y es que él considera que la vida de un hipopótamo vale más que su propia vida en la opinión general y tampoco podemos seguir por ese camino. Muchas gracias a las personas que se conectaron a escucharnos y por la paciencia también de darse el tiempo de entender todas las aristas de este problema. Porque en Pachamama siempre damos opiniones informadas y conciencia, y con la conciencia que necesitamos precisamente. Gracias a todas las personas que se conectaron. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches.